Vamos a la palabra del Eterno. Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23. Dice así en el nombre de Jesús. Pablo se puso entonces en medio del areópago y dijo: varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y a observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tanto amor. Espíritu de Dios, yo te pido que vayas profundo en cada corazón conforme cada necesidad. Padre, yo oro para que esta semilla caiga en tierra fértil y dé fruto al 101%. Señor, dame poder, dame gracia, dame favor, dame sabiduría a la hora de impartir tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis amados, yo no sé usted, pero estoy casi seguro que todos hemos en algún momento experimentado el sentirnos solos. Por momentos nos sentimos desamparados. Por momentos hay circunstancias en las cuales creemos que Dios está muy lejos, que Dios está muy distante, que Dios está desentendido de nuestra situación. Por momentos nos acontecen cosas y acontecen cosas en el mundo que no logramos comprender, que no le hallamos explicación, que no entendemos del todo. Pero precisamente uno de los propósitos del mensaje que traigo para tu vida es que podamos comprender que nuestro Dios está más cerca de lo que nos imaginamos, como decía Gio. Está muy cerca. Mira, yo te invito a que pongas tu mano así. Pon tu mano así, lo más cercano a tu rostro. Haz ejercicio. Pon tu mano ahí. Dios está mucho más cerca que eso de ti. Está mucho más cerca que esa distancia de ti. Y Él tiene explicación para lo que te está pasando. Y Él tiene el control. Amén. Así que pon cuidado, porque vas a salir cargado y cargada de fe y con una invitación de parte del cielo para que entres en nuevos niveles de entendimiento y comprendas muchas cosas que están pasando y que ahorita no le hayas razón. Leímos Hechos 17. Alístese, prepárese, póngase el cinturón. Leímos Hechos 17, que hace parte del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía aproximadamente 50 años cuando arrancó ese viaje y lo hace junto a su compañero Silas y junto a Timoteo. Más adelante se une. Póngale cuidado que ese viaje misionero fue un viaje largo porque recorrieron nada más y nada menos que entre 4.000 y 5.000 kilómetros, como unas 2.500 y 3.000 millas. Fueron de Antioquía a Macedonia, ahí entraron en Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. Haga de cuenta para que podamos valorar lo que está escrito aquí, que ese viaje misionero es como si saliéramos de aquí de Kansas hasta Colorado, y de Colorado a Dallas, y de Dallas a Chicago, para rematar en Atlanta, mirando los recorridos más o menos. Así, a pie, sin carreteras, sin highways y en barco. Imagínense el trabajo del apóstol Pablo y de su equipo. Y ese viaje era muy importante, mis amados, porque a través de ese viaje, usted puede ver en este libro que dice carta a los tesalonicenses, carta a los corintios, carta a los filipenses. Y eran cartas que precisamente él estaba enviando a comunidades que fundó en ese viaje. Interesante, a través de ese viaje. Y ese viaje marcó por primera vez que el evangelio cruzara hasta Europa. El Señor Jesucristo dijo: me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria
y en los rincones más lejanos de la tierra. Pasaron 20 años para que eso empezara a cumplirse. Entonces era un viaje importante. Y resulta, mis amados, que en transcurso del viaje, ellos llegan a un lugar que se llama Tesalónica. En Tesalónica, Pablo empieza a predicar de Jesucristo. Y resulta que mucha gente cree en el evangelio, pero al mismo tiempo dice la escritura que se levantaron unos hombres malos, unos hombres malvados, unos hombres ociosos. Y resulta que hicieron una turba, hicieron un tumulto, hicieron unas fechorías que literalmente pusieron la ciudad patas arriba, como decimos popularmente, y querían afectar o querían atentar, es la palabra que estaba buscando, querían atentar contra la vida del apóstol Pablo y de su equipo en Tesalónica. Entonces ellos salieron corriendo de Tesalónica y llegaron a Berea, a 50 millas. Haz de cuenta como si ellos estuvieran aquí predicando en Ovelampar y se hubieran ido para Topica. 50 millas más o menos. Pero allá llegaron los vándalos también a Berea, a buscar a Pablo y a buscar a su equipo. Entonces ellos hacen lo siguiente. Le dicen a Pablo, nosotros nos vamos a quedar aquí. Silas y Timoteo se quedan en Berea porque estaba muy caliente la cosa y mandan a Pablo a Atenas. Pablo les dice, ok, voy para Atenas, pero ustedes me llegan allá. Y ahí entonces caemos a Atenas, o caemos en Atenas, que es el versículo que leímos. Dice la escritura en Hechos 17, 16 y 18. Sígame, que ya sé que usted entró allá en Atenas. Quería ubicarlo para que usted comprenda cómo llegó el apóstol Pablo a Atenas y qué pasó en Atenas. Vamos a leer el verso 16 al 18. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardeció al ver que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Por eso, en la sinagoga discutía con los judíos y con hombres piadosos, y también con todos los que a diario acudían a la plaza. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos discutían con él. Unos preguntaban, ¿de qué habla este parlanchín? Hay otras traducciones que dicen, ¿de qué habla este charlatán? ¿De qué habla este palabrero? Y otros decían, es alguien que habla de dioses extranjeros. Y es que les hablaba del evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, mientras Pablo estaba esperando a los que estaban en Berea, él llega a Atenas y dice, my God, dice que su espíritu se enardeció, se indignó profundamente y dijo, tanta idolatría estoy viendo aquí en Atenas. Y muchas veces nosotros hablamos de idolatría, pero tenemos que saber realmente qué es idolatría, porque muchas veces no tenemos claro qué es idolatría. Mira lo que es idolatría. Reemplazar al Dios verdadero por representaciones humanas o ideas creadas, dándole la devoción, confianza y adoración que solo le pertenecen a Él. Eso es idolatría. Entonces Pablo estaba viendo una cantidad de representaciones humanas, Pablo estaba viendo una cantidad de ideas que nada tenían que ver con el Dios verdadero. Él se enardeció y todas esas personas estaban siendo devotas, todas esas personas estaban adorando continuamente todo eso. Y Pablo dijo, no, yo tengo que hacer algo. No me puedo quedar esperando a Silas y a Timoteo aquí parado, echándome, chateando ahí en el Facebook, no, haciendo FaceTime. No, yo tengo que predicar el evangelio de Jesucristo. Y entonces dice que va a las sinagogas a hablar, a predicar a Cristo, pero también se va a la plaza de la ciudad. Y en la plaza de la ciudad estaba todo lo que era el área política, social, cultural, y estaban todos los filósofos, todos los genios intelectuales. Y allá va Pablo, atención con esto, porque allá va Pablo y empieza a debatir con ellos, empieza a discutir, empieza a decirle, háblame de tu idea, coméntame. Pero yo pienso que es así. Un hombre muy respetuoso era Pablo, pero estaba intercambiando ideas con los filósofos. Y entre esos filósofos había una escuela o dos escuelas llamadas, que ahí lo nombramos, los epicúreos, gracias, y los estoicos.
¿Qué creían los epicúreos? Los epicúreos decían que los dioses existían, pero que ellos no intervenían en la vida humana. Ellos creían que habían dioses, pero que eran muy distantes y que en ningún momento intervenían en la vida humana. También ellos creían que había que llevársela de manera tranquila porque después de la muerte no había absolutamente nada. Después de la muerte no había juicio, no había nada. Y que el fin de la vida era simplemente el placer, pero no un placer sucio, no, el placer en cuanto a la tranquilidad. El fin de la vida es estar tranquilo y ustedes huyan del dolor. Ellos promovían eso. Si duele, huyan, no toleren el dolor. Esa era la escuela de los epicúreos. Y los estoicos creían que el universo era gobernado por una energía. No, no era gobernado, perdón, esa palabra está incorrecta. Que el universo era que una energía vaga, que algo frío había establecido absolutamente todo y que la humanidad simplemente le tocaba soportar lo que le había correspondido por medio de esa energía, por medio de esa fuerza vaga, y que la persona con base en su propia fuerza y en su propia sabiduría tenía que decir, bueno, esa energía que quién sabe qué será, determinó esto para mí y simplemente a punta de fuerza propia, porque yo soy poderoso, entonces tengo que soportar lo que me correspondió. Esas eran las ideas que tenían ambas escuelas. Mientras tanto, Pablo les hablaba de Jesucristo. Entonces pasa lo siguiente. Ya voy llegando al punto que le va a sacudir el corazón. Ya voy llegando. Usted sígame. Usted está ahorita en Atenas. Y pronto va para allá, para Atenas también a conocer. En el nombre de Jesús. Hechos 17, del 19 al 21. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron estos filósofos? Dicen, entonces lo tomaron, lo llevaron al Areópago y le dijeron, ¿nos puedes explicar qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Siguiente verso. Porque esto suena extraño en nuestros oídos, nos gustaría saber qué significa todo esto. Y es que a todos los atenienses y extranjeros que allí vivían no les interesaba nada que no fuera decir o escuchar cosas novedosas. Este tipo está hablando con charlatán, vamos a llevarlo al Areópago. El Areópago era un centro y era un consejo, eran unas eminencias, donde ahí se evaluaban las ideas más novedosas. Resulta que allá ellos tenían mucha curiosidad intelectual. Resulta que allá a ellos les gustaba escuchar cosas novedosas. El que viniera con cualquier invento raro o cualquier idea rara, llevémoslo allá. Eso está como diferente, suena interesante, llevémoslo. Pero nadie estaba comprometido realmente con la verdad. Lo que querían era buscar novedad y no la verdad. Y aparte de eso, era un escenario donde todos los filósofos se querían enaltecer a ver quién tenía el discurso más brillante. Entonces, tenían competencia para ver quién venía con la mejor idea, pero no había ningún compromiso por una transformación verdadera. Entonces llevan a Pablo y Pablo les dice lo siguiente, que ahí fue donde leímos. Hechos 17, 22 y 23. Pablo está ahí en medio del Areópago, de todo el consejo, y les dice la escritura lo siguiente. Pablo se puso entonces en medio del Areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios hallé un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo es el Dios que yo les anuncio. Miren qué sabiduría, porque tenemos que aprender del apóstol Pablo. Él no llega diciéndole, hijo del diablo, te los va a llevar. No, no, no. Él no llega diciéndole, ustedes son unos idólatras. No, él dice con una sabiduría, dice, yo me lo imagino a Pablo en medio de todos esos santuarios, en medio de tanto intelectual. Espíritu Santo, ayúdame, ¿cómo entro aquí para cambiar la mentalidad? Y vio un altar que decía, al Dios no conocido. Y el apóstol dijo, por ahí voy a meter. Entonces les dijo, con mucho respeto, veo que ustedes son personas devotas, veo que son personas religiosas,
veo que son personas que ustedes adoran y he visto ese altar o esa inscripción llamado el Dios no conocido. Y ese Dios o ese altar al cual está ahí es un altar que contiene el Dios el cual yo anuncio. Entonces, Pablo, ¿qué pasa? Y eso tenemos que aprender, mis amados, porque yo no sé usted, pero yo soy un bibliador. Bueno, sí, lo tiene que ver con, iba a decir, lo iba a relacionar con boxeador. Yo por momentos se me sale lo bibliador y una persona cuando no está de acuerdo conmigo y ¡prac, prac! Así un gancho derecha y para acá. No. Cuando estemos en una de esas taquizas tan sabrosas, a ver cuándo, pronto va a haber una taquiza por ahí, pero a ver, predicador tiene hambre, eso es bueno para que va a terminar pronto y nos vamos a comer. Pero miren, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando estamos en una taquiza, entonces inmediatamente hay alguien que no concuerda con nosotros, inmediatamente entramos con toda, a ofender, nos falta sabiduría. Tenemos que saber por dónde entrar, tenemos que ser estrategas, pacientes. Pablo lo era. Y Pablo les dice, chicos, ustedes tienen una buena intención. Ustedes son hasta espirituales. Miren, ustedes tienen una inclinación espiritual, pero les voy a revelar la verdad. A ese Dios que ustedes no conocen, ese es el Dios verdadero al que yo predico. ¿Qué Dios es ese? Atención porque voy con toda. ¿Cuál es ese Dios? Recordemos, ellos, los que estaban escuchando, creían en un Dios que anda por allá desentendido, que anda ahorita allá en el lago de Chauni o que anda por allá en cualquier otro lugar, que anda en Miami y que de su situación diga, ya que las arregla. ¿Cuántas veces le he dicho ya? Ya, yo estoy aquí de vacaciones. O es un Dios que está por allá en Venus, muy ocupado. Ellos creían eso. Ellos creían que no había un juicio después de la muerte. Podemos hacer lo que sea, de igual manera, nos morimos y no pasa nada. Ellos creían de que todo lo gobernaba una energía ahí fría, quién sabe qué será, una fuerza ahí que, pero me tocó esto y yo lo voy a soportar. Ellos creían todo eso, pero Pablo les dice lo siguiente, Pablo les dice, he llegado aquí para revelar al Dios creador, al Dios que es dueño de todas las galaxias, al Dios que lo sustenta todo, al Dios que está cercano de ustedes y al Dios que es juez y es salvador. Y les dice lo siguiente, Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. Dejémoslo ahí. Ese versículo está bueno para pegarlo en la nevera, en el carro. Vámonos al anterior, al 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. El que hizo todo, recuerde que usted hizo así, está ahí cerca de usted. El que lo hizo todo, aquí está. Todo. Atención con esto, me puse a investigar. Y hay 200,000 millones o 2 billones de galaxias. Nosotros vivimos en una, que tal vez usted está esta información, se va a decir rápido, en una que se llama la Vía Láctea, que para cruzarla de un lado al otro se requieren 100,000 años luz. Y cada año luz tiene que ver con 10 billones de kilómetros. Esta sola galaxia, 10 billones de kilómetros para cruzarla, un año luz, pero no es uno, son 100,000 años luz, aquí donde estamos. Una buena analogía es que si la Vía Láctea fuera como Estados Unidos, nuestra galaxia es como una moneda. Imagínense eso, una moneda en el piso, en medio de todo el universo. Y no solamente eso, el universo está finamente calibrado porque si el sol se mueve un 5% nos achicharramos.
Y si se mueve para el otro lado, nos congelamos. Y no hay agua líquida. Calibrado. Preciso. Perfecto. Ese es el Dios que Pablo estaba predicando y que está aquí con nosotros. Pero no solamente hizo eso, también dicen los estudiosos que son alrededor de 7 millones de especies de animales. Ponga cuidado, 7 millones de especies de animales, que tan solo la ciencia ha podido ubicar 1.5 millones. Es decir, el 80, casi 90%, el 80% de los animales, la ciencia no los ubica. Porque sobre todo tiene que ver los que están en el fondo del océano. Ese es el Señor que hizo todo lo que está en el cielo y en la tierra. Amén. Y Él está acá. Amén. Oh. Gracias. Gracias. Usted está en el lugar correcto. Usted está en el lugar correcto. Pero no solamente es el creador, es el dueño. Mira, el verso que teníamos ahorita, el 24. El Dios que hizo el mundo. Ahí medio le rozamos, Maret, porque ya está haciendo hambre. Medio le rozamos por el ladito. Hay más que hablar de la creación. Pero no solamente Él lo hizo, sino dice, es el Señor del cielo y de la tierra. Esa palabra Señor en el griego es Kyrios, que significa amo, dueño, autoridad suprema, soberano. Pero no solamente es el creador, es el amo soberano del cielo y de la tierra, sino que es el sustentador. Verso 25. Ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. La hormiga que le acabó de pasar por el lado tiene aliento por el Shaddai, por el Dios Todopoderoso. Usted, a ver, sea consciente de su respiración en este momento. Eso es por Él. Eso es por Él. Vivimos por Dios, nos movemos por Dios y existimos por Dios. Pero no solamente Él crea, Él es dueño, Él lo sustenta todo, sino Él es el arquitecto y constructor de la historia y los tiempos en la tierra y lo que habita en ella. Aquí voy con todo. Aquí es el punto que el Espíritu de Dios me dijo que fuera más enfático. Verso siguiente. Atención con esto. Aquí nos vamos a meter y nos vamos. De un solo hombre hizo a todo el género humano, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir. Dejémoslo ahí. Vamos a analizarlo rápidamente. Creador, dueño, sustentador y arquitecto de absolutamente toda la historia de la humanidad. Ponga cuidado. Primero, de un solo hombre hizo a todo el género humano, de uno. Es decir, todos partimos del mismo origen. ¿Y qué pasa? ¿Qué pretendía Pablo hacer ahí? Derribar el racismo, derribar la exaltación, porque resulta que los atenienses en la época querían o pensaban que por tener cierto conocimiento eran más que otras razas. Pero la Biblia o Pablo en ese momento los aterriza y dice, no, todo hombre que habita, todo humano, todo hombre y mujer partieron de la misma raza. Por lo tanto, esa idea absurda del racismo queda por el piso porque todos salimos de uno. Por eso usted no se puede sentir en ningún momento menos que nadie. Para nada. Ni puede empezar a creer en esas ideas absurdas.
Nadie es superior. Nadie es superior. Todos salimos de uno mismo. Para que habiten sobre la faz de la tierra. Para poblar la humanidad. Para poblar la tierra. Y mire este punto. Y les ha prefijado sus tiempos precisos. Piensa esta declaración. Él ha prefijado los tiempos precisos. Hay una precisión en cada época. Hay una precisión en cada calendario que va pasando. Dios está gobernando la historia. Pablo estaba queriendo decirle a los estoicos de que las cosas no son por azar, de que no hay una fuerza, una energía ahí que estableció todo porque sí. Pablo les está diciendo que cada acontecimiento de la historia no es porque una energía lo determinó, no, porque una mente perfecta programó ese calendario divino. Les ha prefijado sus tiempos precisos. Nada ocurre fuera de su calendario. Nada ocurre fuera del calendario. Y yo voy a abrir mi corazón en este momento, porque yo no sé si usted, algunos conocen, otros no, pero cuando yo tenía 9, 8 años, tenía varios sobrenombres, pero me acuerdo de enano, muy bajito, enano. Y lo segundo, salchipapa o choripapa, que eso los colombianos lo van a entender mejor. Salchipapa, así me decían. Y cuando yo pasaba, habían unas personas que me gritaban, con todas las salsas, así me gritaban. Se burlaban. ¿Por qué me decían choripapa? Porque tenía mucho sobrepeso. Era muy tímido. A mí, usted ya porque me hizo entrar en confianza y qué bueno que me está poniendo cuidado y me está echando porras, pero a mí me da nervios hablar. Dios que me ayuda a hablar aquí. Digo, Señor, tú eliges al más miedoso. Bueno, bendito sea Dios. Pero soy introvertido, soy tímido. Entonces, ¿qué pasó? Yo era tímido, choripapa, enano, el más pequeño. Entonces, yo estaba muy acomplejado y a los 15, 16 años vi una vía de escape en el alcohol, en el trago, y caí en el alcoholismo. 18 años, borracho, tirado en los restaurantes, tirado en las cantinas, dormido en los taxis, un borracho que usted no tiene ni idea. Pero ¿qué pasó? En algún momento, en medio de mis mayores niveles de alcoholismo, se me vino una gran idea a la mente. Montar un bar. Sí, Flor, así, sí. Esa fue la misma cara que hizo mi mamá cuando le comenté la idea. Así no, que tienes toda la razón. Y por lo tanto, al año y medio, 2 años, estaba completamente quebrado financieramente, el negocio estaba yendo para el piso, yo me tomaba el licor y le gastaba a la gente, a los clientes, les invitaba el licor, tenía muchos desórdenes de todo tipo y resulta que el negocio tocó venderlo. Pagué una cantidad de deudas, quedé endeudado, tenía un socio que de una u otra manera tal vez pudo haber ayudado, pero hicimos un acuerdo final que literalmente quedé en la ciudad de Barranca en la calle. Y el poco dinero lo seguí usando para pasar mi pena y mi fracaso, porque tenía mucha pena de volver a la casa de mis padres como un fracasado. Entonces duré un buen tiempo en esa ciudad tomando, durmiendo en el piso, en la sala del mismo socio. Almorzaba de todito, chocorramo, ponimalta, ese era el almuerzo, ese era el combo. Todos los 2,000, 3,000 pesos de Colombia. Pero aquí va el punto, que en un momento, cuando le pedí ayuda a un primo que tenía mucho dinero, me dijo, no puedo. A ese socio que tenía casas y carros y me dijo, no puedo. Y todo el mundo me cerró la puerta en ese momento. Caminaba por las calles de Barranca
Y en el momento en que caminaba en una noche se empezó a llover tan fuerte que yo miré al cielo y le dije, ¿por qué me pasa esto? No puedo, ¿por qué? Yo no andaba en Cristo todavía, pero yo creía en Dios. Pero ¿por qué me pasa esto? Lo perdí todo. Perdí mi familia. Perdí el negocio. Estoy endeudado. Soy un fracaso. No sé hacer nada. Y bajo la lluvia lloraba y le decía, ¿por qué? El primo no me ayuda. Tiene tanto dinero. ¿Por qué el socio con casas y carros no me ayuda? Pero no entendía en el año 2014 que Dios tenía un plan y que tenía prefijado un tiempo para que yo saliera de esa ciudad, para que yo volviera a casa, para que yo empezara a hacer los papeles y para venir a Norteamérica para que hoy te esté hablando de Jesucristo. Estoy en mi mejor momento. Estoy en mi mejor momento. Nunca había estado tan bien en mi vida. Les resumo, no les cuento más. Pero todo así aparte, el Eterno, quien prefija los tiempos y que tal vez está haciendo algo en tu vida en este momento, era el mismo que yo no lo entendía en ese momento, pero que ahora lo recuerdo y digo, gloria a Dios. Y cuando algo me pasa de esa misma manera, que continuamente hay cosas que me pasan, digo, no entiendo, siempre me acuerdo que Él tiene el control y que los tiempos están prefijados y que en este momento todo está avanzando a mi favor y a tu favor. Prefijados los tiempos. Denme 2 minuticos más. Miren. Porque ustedes dirán, está bonita está bien la historia de que, se me olvidó decirles, gloria a Dios, en una noche el Espíritu Santo me liberó del alcoholismo, en una noche. Yo duré 6 meses, necesitamos un intérprete, bendito sea Dios. Yo duré 6 meses yendo a la iglesia y tomando cerveza. No podía de tomar, ya la había bajado un poco. Y yo decía, Dios mío, pero yo no quiero. Ya el Espíritu Santo estaba orando. No estás bien. Eso te ha hecho mucho daño. Yo quiero dejar esto. Clamé al cielo y oré. Y en una noche llegué a la casa y le dije a mi esposa, yo no sé qué siento, pero no quiero tomar. Ya le había hecho mil promesas. Y hasta el día de hoy, a partir de esa noche, mi suegra es testigo de que jamás en la vida volví a probar una gota de alcohol ni de sentir el más mínimo deseo por eso. Cristo me liberó. Él lo puede hacer. Hay veces lo hace una vez, hay veces no. Hay veces va trabajando progresivamente, pero Él es un Dios de milagros. Pero fíjense en esta que lo veo bien atento y usted me está impulsando a que yo siga y siga y siga. Una hora más voy a darle. ¡Ay! No me aplauda porque nos vamos en 2 horas más. Ya no van a aplaudir si no lo aplaudí porque no va a parar. Miren, fíjense en esto. Yo tengo un hermano en Cristo que vive aquí en Kansas, que hace 14 años tuvo su bebé, era su anhelo. Él le decía a mi profeta, le puso Abraham. El niño nació en perfectas condiciones. Tuvo Abraham, su profeta, en los brazos. A los 4 meses, le resumo la historia, en el lapso de 10 días, el niño le dio una fiebre y murió. Murió. Un niño en perfectas condiciones murió. Y él cuenta el testimonio. Un día esto lo voy a invitar a que alguien nos cuente el testimonio. Pero yo me acordaba. Y yo lo llamé y le dije, mira, coméntame ese testimonio de él. Porque él lo cuenta glorificando a Dios por la muerte de su hijo. Y yo le decía, cuéntame de nuevo la historia, porque de verdad que me conmueve mucho. ¿Cómo ahora tú consultaste a Dios? ¿Por qué
da a Abraham en perfectas condiciones y en cuestión de días murió. ¿Por qué? ¿Qué te dijo Dios? Que él prefijó el tiempo de Abraham por 4 meses. Y él decía, ¡ay, qué bueno que me llamas! Al día de hoy recuerdo esa gran bendición. Al día de hoy recuerdo ese momento tan hermoso. Yo no estoy exagerando, así me lo decía por el teléfono. Porque hay cosas que no podemos entender, pero que hay una mente perfecta que tiene prefijados los tiempos, que tiene una explicación para absolutamente todo y que no falla. Y él dice, qué momento tan hermoso. Y el momento más hermoso que él testifica es cuando le entregan el cuerpo de su hijo y él lo abraza. Él dice, mi hermano, nunca había ni he vuelto a experimentar una presencia de Dios tan tremenda. Y Dios me mostró en ese momento en mi corazón lo que él pudo experimentar cuando entregó a su Hijo Jesucristo por la humanidad. Y me comentó muchas más cosas. Dice mi profeta, qué bueno que vas a hablar de él, porque ahora entiendo por qué yo le decía profeta, porque 14 años después se sigue hablando de él. Dios tiene prefijado absolutamente todo y hay un buen plan detrás de eso. Y lo mejor de todo, y la invitación del día de hoy, es que Dios está cercano y que Dios no es una fuerza extraña. Dios es una persona que te quiere explicar el por qué te pasó aquello, que te quiere explicar el por qué te está pasando esto hoy. Dios tiene un propósito con respecto al dolor que estás viviendo hoy. Dios tiene un para qué, Dios tiene un plan. Y la invitación el día de hoy, primordial de este mensaje, que habían otras cosas ahí, pero lo metimos en este punto, es que puedas no salir como un domingo más y que te emociones y que digas, qué bonito, ya fui a la iglesia, ya estoy. No. La invitación de parte del Rey de Reyes, del Creador del universo, del dueño de todas las galaxias, del que lo sustenta todo, es a que hables con Él y que interactúes con Él. Y que no te quejes y que no desconfíes de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo contigo, porque Él sabe lo que está haciendo con tu familia, porque Él sabe y está provocando una gloria que viene en camino para tu vida. Entonces, si Él es una persona que está cerca mío y es amorosa, yo tengo que dejar de estarme distrayendo con esto. Tengo que apagar esto un ratico, levantarme en los primeros minutos del día, sentarme y decirle, aquí estoy, amado Dios. Tú no eres una fuerza, tú eres una persona y eres un Padre bueno. ¿Por qué está pasando esto? Y Él te va a dar gozo en medio del proceso. Él te va a dar fuerza y Él te va a dar entendimiento. Porque muchas veces estamos tan confundidos que simplemente buscamos, llámese droga, llámese redes, llámese comida, llámese alcohol, llámese pornografía, llámese lo que sea, buscamos doparnos, buscamos desconectarnos, pero seguimos peor y entramos en una crisis de fe y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y Dios ahí al lado tuyo, mirándote con ojos de amor, diciéndote, hija, hijo, pasa tiempo conmigo. Tengo planes de bien. Todo está caminando en orden. Comprende mejor. Búscame. Este es un domingo en el cual el Espíritu Santo nos está llamando. Compi, ayúdame un poquito con alguna melodía para que entremos
en una atmósfera de oración, porque Dios te está haciendo una invitación hoy. Me ha enviado con este mensaje para decirte que conoce lo que te está pasando, que conoce tus preguntas de cuando eras niña o niño, que conoce tu dolor. No está desentendido, está cerca, pero necesitas sacarle tiempo al Dios Todopoderoso. Él es tu amigo, Él es tu Padre, y Él es un Dios que habla y se comunica con sus hijos e hijas. Y es momento de que si algo te distrajo, de que si has pasado momentos difíciles que no comprendes, es momento